Y en el video de hoy hablaremos de 3 razones o 3 argumentos por los que no deberíamos escuchar a los típicos sabios de gimnasio. ¿Y cuáles son los típicos sabios de gimnasio? El típico sabio de gimnasio es el que te arrima justo cuando estás haciendo un entrenamiento o cuando estás llevando tu cuerpo al límite y te dice: la técnica no era así. La pregunta es, ¿realmente los necesitamos? Efectivamente no. ¿Por qué? Porque razón número 1. Cuando vamos a realizar un entrenamiento, probablemente nosotros decidimos hacerlo por un objetivo que nosotros mismos elegimos. Y ese es el argumento primero, la individualidad. Cada individuo que existe tiene una construcción psicológica muy diferente, por ende un objetivo muy diferente. E inclusive cada ser humano tiene un potencial genético completamente distinto. Tú tienes un potencial genético muy diferente, probablemente el de cualquiera de tus familiares, inclusive el de tus padres o el de tus hermanos si es que los tienes. ¿Qué es lo que pasa? Las expresiones genéticas se despiertan, se activan, se duermen. Es todo un árbol de luces que se enciende y se apaga dependiendo de lo que necesites o lo que hagas. Puedes despertar tu máximo potencial genético cuando decides hacer un entrenamiento, inclusive para el que no está diseñado supuestamente. Por ejemplo, existen muchos casos de deportistas que cuando empiezan a entrenar deportes de resistencia despiertan genes relacionados con la absorción de oxígeno en la mitocondria de la célula. ¿Qué sucede con esto? La conciencia está obligando al cuerpo a tanto sacrificio que literalmente activa genes que se creían no se tenían o que inclusive estaban dormidos. Eso también sucede con nuestros entrenamientos en cualquier tipo de deporte o de modalidad que hagamos. Por eso es que los objetivos definen realmente qué es lo que queremos y cómo debemos entrenar. Y ello solamente somos capaces de descubrirlo en un viaje de autoconocimiento completamente profundo, casi como una aventura. Y esta se vive de manera personal e individual. Es todo un viaje propio. Es a tu manera, tu propio camino. Y tu propio camino solamente lo puedes forjar tú mismo. Y ahí es donde se hace completamente inútil escuchar a cualquier persona que crea que tiene la razón. Y eso nos lleva a la segunda parte. El ego. Cuando una persona viene y se te aproxima y te dice cómo deberías de entrenar, probablemente lo único que está interfiriendo ahí es el ego. Ya sea porque es muy egocéntrico y cree que tiene la razón absoluta de cómo se deben de hacer las cosas, o 2, porque inclusive te ve como una amenaza en muchos aspectos. Por ejemplo, el gimnasio, aunque cada persona entrene de manera diferente, todas hemos llegado a un consenso de territorialidad. Como las hormonas están completamente disparadas en un entorno deportivo, es natural que también se disparen ciertas conductas psicológicas, por ejemplo, la territorialidad. Si una persona viene a tu entorno a hacer las cosas de una manera y alguien ve que no es la manera en la que supuestamente se debe de hacer, va a venir todo ese cóctel hormonal a decir: ve, impón tu visión de las cosas. Eso es una de las razones por las que a los humanos nos gusta tanto pelearnos e irnos a la guerra, porque creemos que debemos hacer las cosas de una manera y realmente solamente cada quien sabe cómo debe de hacerlas. Y eso me lleva al tercer punto. Es un compromiso contigo mismo de autodescubrir cómo debes hacer las cosas. Es decir, dudo mucho que las personas no tengan el discernimiento mínimo como para decir: necesito ayuda. Y cuando necesitas ayuda, probablemente tu mismo instinto te va a decir: pídela. Pero cuando realmente no la necesitas, es el factor ego el que entra ahí. Y el ego es muy dañino cuando intentamos imponerlo sobre otros. Pero cuando es con nosotros mismos, para autosuperar a nuestra versión anterior, simplemente queremos destruir nuestra versión más débil para crearla más fuerte. Ya sea más resistente, o más veloz, o más fuerte, o lo que estemos buscando. Pero siempre es mejor que yo mismo, mejor que el yo de ayer. Y si esa es la lógica bajo la que está primando tu supuesto ego, realmente no es ego, es solamente autosuperación. Y esta no es para nada dañina. Si puede conllevar muchos riesgos, te voy a decir una noticia: todos los deportes son de alto riesgo, absolutamente todos, cuando se entrenan de manera profesional. Y el índice de cáncer de piel en muchos de los ciclistas es demasiado alto. La hiperoxigenación genera que se oxiden, como su nombre lo dice, las células y te envejezcas un poco más rápido en los deportes de resistencia. Cuando un deportista de largo aliento, es decir, un corredor, lleva muchos años entrenando su deporte, su corazón a veces se tiende a atrofiar de una manera que no es tan benigna. Cuando una persona está entrenando para ser powerlifter, levantador de pesas, culturista o cualquier deporte que esté relacionado con explosividad, muchas veces recibe un daño completamente grave en sus articulaciones e inclusive cuando decide prescindir del cardio. Es decir, perder el equilibrio natural del cuerpo para obtener cualidades que no se tendrían naturalmente, como levantar mucho, como aguantar mucho. Por lo general, el cuerpo es lastimado y es fatigado. Y esto no es para nada sano, pero igual ahí están haciéndolo, porque es su voluntad de lograr cosas que no se han logrado antes. Y por eso mismo es que decirle a una persona cómo entrenar es un acto irresponsable, soberbio y muy egocéntrico. Y recuerde, para entrenar como un profesional no necesitamos un gimnasio profesional.